Esta noche te pedimos, Dios, que tu palabra corra, nos bendiga, nos llene. Señor, que esta palabra creemos que no va a retornar vacía jamás, sino que esta palabra será de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, muchas gracias. Gloria al Señor. Siempre trato de predicar lo que vivimos, lo que practicamos, los momentos. Me gusta predicar los momentos que vivimos. Si podemos apagar el aire estaría bien, ¿ok? Nos quedamos con uno, yo creo que estamos bien. Ok. ¿El del medio también está apagado ya? Ok. Yo creo que con uno estamos bien. Bien, nosotros el día domingo tuvimos Festival de Gloria y fue un tiempo glorioso. Primero porque Dios estaba ahí. Y porque el Señor se glorificó, le alabamos, le adoramos. Y fue un tiempo hermoso, un tiempo inolvidable, que no va a ser la primera vez, sino que van a haber muchas otras veces. Vamos a estar, Dios mediante, una vez mensual. Eso es lo que tenemos planificado en nuestra mente. Pero Dios puede querer mucho más todavía. Pero por ahora, una vez mensual. Estaremos el 21 de agosto, el 23 de septiembre. Estaremos, Dios mediante, el 25 de septiembre, el 23 de octubre. Son fechas que están separadas y la idea de estar ahí es adorar al Señor, que nosotros nos sintamos bien, podamos glorificar al Señor, pero debemos de entender que un lugar como ese, lo que estamos haciendo, tiene un fin, tiene un objetivo. Y el objetivo es ganar vidas, ganar almas, que la gente conozca del Señor. ¿Cuántos están claros hasta ahí? El objetivo es que la gente conozca de Dios. Porque hay gente que cuando tú le dices, vamos a la iglesia, la gente no quiere ir a la iglesia. Pero tú le dices, vamos al Salón Oro Verde, la gente sí quiere ir porque no lo ven como una iglesia, lo ven como un salón. Así que mucha gente va a ir y lo creo en mi corazón. Y mucha gente se va a convertir. Y ese es el fin, ganar vidas, ganar almas. Y usted tiene un trabajo ahí fuerte. Primero orando, buscando de Dios y segundo, trayendo invitados. Y luego el resto el Señor va a hacer la obra. Pero de eso te quiero hablar. Nosotros podemos ganar muchas vidas, muchas personas. Pueden convertirse 200, 300 por cada Festival de Gloria. Pero el problema no es que la gente no se convierta o se convierta. El asunto es que no solo que se conviertan, sino el asunto es retenerlos. Porque se pueden convertir 300, entran por una puerta, pero si no los retenemos, se van a salir por la puerta de atrás. Es como cuando una persona va, qué sé yo, trabaja de pronto en la pesca y tira la red. ¿Qué pasa si coge muchos peces y si la red está rota, huequeada? ¿Qué va a pasar con esos peces? Así coja 100, así coja lo que coja. Si la red tiene hueco, los peces se van a ir por ahí. Entonces, cada uno de ustedes es parte de la red. Mira al que está al lado y dile, no seas un hueco en la red. ¿Cuántos me están recibiendo eso? Seamos una red fuerte. Esa es la idea, ser una red fuerte. Y de eso quiero hablarte, versículo 26. Si tú lees capítulo 9 de Hechos, por favor, Hechos capítulo 9, tú vas a ver la conversión de Saulo. Saulo, que luego se lo llamó Pablo. Saulo se convierte al Señor cuando él iba rumbo a Damasco. Él se convierte al Señor, tiene un encuentro con el Señor. Una vez convertido Saulo, apenas llegó a Damasco, ¿sabe lo que empezó a hacer Saulo? A predicar. La gente quedaba confundida porque Saulo perseguía a la iglesia. Y luego Saulo empezó a predicar el nombre a quien él perseguía. Nadie sabía que Saulo había tenido un encuentro con el Señor. Pero ya una vez que predica Saulo, ya convertido a Cristo de corazón, porque Saulo se convirtió de corazón, se convirtió con el alma, con el espíritu, con las fuerzas, se convirtió de verdad. Dice versículo 26 que Pablo, Saulo, llegó ¿a dónde?
¿A dónde llegó? Jerusalén. Diga Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Jerusalén era donde estaban los cristianos, donde estaban los discípulos, los cristianos. Entonces Saulo, una vez que ya se convirtió, dice ahí, y vino a Jerusalén. Vino a Jerusalén. ¿Pero a qué vino a Jerusalén? Saulo vino a Jerusalén. Dice la Biblia, y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos. En la versión del 60 dice que él trataba de juntarse con ellos. Saulo lo primero que hizo fue buscar a los cristianos, a sus hermanos. Una persona que nace de nuevo, lo primero que debe de buscar es juntarse con sus hermanos. Porque nosotros somos hermanos. Somos hermanos porque tenemos un solo Padre y ese Padre es Dios. Es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. Saulo hace lo correcto, se convierte al Señor, llega a Jerusalén, trata de juntarse con los discípulos. Él trata, él intenta. Y eso es lo que hace una persona que se convierte 100%. Busca un lugar donde congregarse. Busca un lugar donde asistir. Es un error cuando la gente dice, no, dice Dios está en todos lados. Claro que Dios está en todos lados. Si Saulo hubiera pensado así, Saulo no hubiera buscado donde congregarse. Pero Saulo no pensaba así. Saulo sabía la importancia de congregarse. Jesús dijo que donde dos o más se congreguen en su nombre, ahí Él estaría. Tú puedes decir, no, yo puedo escuchar el culto, yo puedo ver, prendo la televisión y ya escucho una predicación. No es lo mismo. No es lo mismo que tú escuches un mensaje por medio de la televisión, que lo escuches en vivo y en directo. No es lo mismo. No es lo mismo porque incluso el hermano que está a tu lado te bendice solo con que se siente a tu lado. Por eso el Señor dijo que era importante, ¿qué cosa? Congregarnos. Saulo hace eso, él empezó a congregarse. El problema era que le tenían miedo. Versículo 26, le tenían miedo. Porque los discípulos, ¿por qué le tenían miedo a Saulo? Versículo 26, estamos ahí. ¿Por qué le tenían miedo a Saulo? Porque Saulo había perseguido días antes a la iglesia. De hecho, él participó en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Él participó en la muerte de Esteban, cuando lo mataron a Esteban. Obviamente que ellos tenían miedo, era obvio, era lógico. Todos dudaron de Pablo, tenían miedo. Yo me imagino que Saulo lo entendía, pero al mismo tiempo también se sentía mal, porque él de corazón se había convertido y de corazón él asistió a Jerusalén, ya no para perseguirlos, porque él primero fue a perseguirlos, para matarlos, para llevarlos a la cárcel. Ahora él quería reunirse con ellos, no para hacerles daños, sino para unirse y glorificar al Señor Jesucristo. Pero le tenían miedo. Diga, le tenían miedo. Yo te pregunto algo, ¿qué iba a pasar con Saulo si la iglesia le tenía miedo? Yo me imagino que ellos pensaron, este se está haciendo. Él está entrando infiltradamente, luego nos quiere coger, nos va a tomar, nos va a llevar preso, nos va a hacer daño. Yo me imagino que eso pensaron todos los discípulos. Por eso dice versículo 26 que le tuvieron miedo. Pero ¿sabes qué? Versículo 27, de esto te quiero hablar. Dice la Biblia que Bernabé, diga Bernabé, mira lo que hizo Bernabé. Dice la Biblia, entonces Bernabé, tomándole, diga esa palabra, tomándole. Esa es una palabra clave. Tomándole, lo trajo a los apóstoles. O sea, Bernabé hizo lo que nadie quiso hacer.
porque todos le tenían miedo, pero Bernabé se arriesgó. Bernabé se arriesgó. Diga conmigo, se arriesgó. Oiga, hermano, era un riesgo, hermano. Es como que aquí, bueno, Bin Laden ya murió, así dicen. Es como que Bin Laden llega a la iglesia aquí y venga y lo abrace y diga, no, si yo ya soy cristiano. Tú tienes miedo porque te corta la cabeza. ¿Es o no es así? Si tiró las Torres Gemelas, ahora viene a adorar al Señor. Eso fue lo que pasó. Por eso que yo me imagino que Saulo, Pablo entendía a los cristianos. Pero Bernabé tomó el desafío. ¿Qué hizo Bernabé? Lo tomó. ¿Y qué hizo Bernabé? Lo tomó, se arriesgó, tomó el desafío y lo llevó donde los apóstoles. Oiga, eso es tremendo lo que hizo Bernabé. Bernabé fue el hombre que tomó la iniciativa para involucrarlo a Saulo en medio de la iglesia. Perdió el miedo, se arriesgó. Pero ¿sabes por qué? Porque Bernabé era un hombre diferente. Y de esto te quiero hablar. Diga conmigo, Bernabé era diferente. De esto te quiero hablar. Por eso el tema de esta noche se llama Seamos Bernabé. Levanta tu mano derecha y di, yo quiero ser como Bernabé. Por eso el tema de hoy es Seamos Bernabé. Bernabé toma a Saulo cuando nadie se quería acercar a Saulo. Lo toma y lo involucra. Y Bernabé empieza a contar y dice, él conoció al Señor. Porque Saulo obviamente le contó. Y le dijo, él conoció al Señor, en el camino Jesús se le apareció. Bernabé no era igual que todos. Bernabé era distinto. Tal vez Bernabé la Biblia no habla demasiado como habla de Pablo. Pero Bernabé, en las partes de la Escritura que la Biblia habla de Bernabé, se ve que Bernabé hace un excelente trabajo. Porque Bernabé lo involucra, toma el desafío, lo toma, lo lleva. ¿Sabes? Bernabé tenía características. Y una de las características que tenía Bernabé es que Bernabé tenía visión. Diga conmigo, visión. Visión, porque se necesita tener visión para ver lo que nadie ve. Todos veían en Saulo, ¿qué veían? Una amenaza. Bernabé tuvo la capacidad de discernir, de ver lo que nadie podía ver, y tuvo la capacidad de discernir de que Saulo verdaderamente había sido salvo. Bernabé tenía un discernimiento extraordinario. Él podía percibir. Todos le tenían miedo a Saulo, pero Bernabé dijo, no, este hombre realmente fue salvo. Nadie pudo identificar eso en Saulo. Bernabé lo hizo. Tuvo visión. Un hombre que tiene visión compra donde nadie quiere comprar. Claro, porque cuando tú vas te llevan a un lugar y te quieren vender un terreno y nadie quiere porque está botado. Pero el que tiene visión dice, esto ahorita no vale nada, pero dentro de 5 años, 4, 3 años, 10 años, esto se va a disparar. El que tiene visión compra donde nadie quiere comprar. Se fija en la persona que nadie se quiere fijar. Por ejemplo, tú puedes ver un hermano humilde, tranquilo. Tú puedes ver un hermano de pronto que no tiene muchos recursos y de pronto tú hasta lo menosprecias. Pero una persona que tiene visión dice, este joven de aquí va a ser grande en Dios. Cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía 15 años. Y yo recuerdo que habían algunos que no me tomaban en cuenta. ¿Por qué no me tomaban en cuenta? Porque yo era el más joven de todos. Todos los demás tenían 20, 25, yo tenía 15. Yo en parte los entendía. Había momentos que me ponía triste, porque obviamente pues me ignoraban de alguna manera. Porque ellos conversaban, ellos ya hablaban de novias, etcétera, etcétera. O ellos ya hablaban de otras cosas. Y ya no me hacían parte. Pero hubo alguien que vio en mí y un día me dijo, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Y yo recuerdo que el pastor de ese entonces, el pastor de jóvenes, cuando él me vio, yo tenía 17 años, él me dijo, tú serás el próximo pastor
cuando yo me vaya? ¿Aló? Nadie daba un centavo, por decirlo así. O sea, nadie pensaba que Dios tenía un plan conmigo. Bernabé, nadie daba un centavo por Saulo. Dime, ¿quién daba algo por Saulo convertido? Nadie, al contrario, le tenían miedo, era una amenaza. Pero Bernabé dijo, no, este hombre no es cualquiera. Este hombre será un instrumento en las manos de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Tener visión. Amén. Esto es poderoso. Bernabé no era cualquiera, tenía visión. ¿Qué más tenía Bernabé? Vamos viendo características. Segundo, Bernabé accionaba, él no esperó, lo vio a Saulo suelto y ¿qué hizo? Lo involucró, accionó. Era un hombre que no esperaba, era un hombre que actuaba. 3, ¿qué hizo Bernabé? Bernabé trajo a Saulo, lo involucró en medio de los apóstoles. ¿Sabe lo que buscaba Saulo? Lo que buscaba Bernabé era que Saulo se relacione. Es decir, buscaba relación con los hermanos. ¿Sabe lo que también buscaba? La paz. Buscaba la paz entre ellos. Lo que Bernabé buscaba era que la gente se acerque a Saulo, no le tenga miedo y se lleven bien entre hermanos. Eso tenía Bernabé. Y todos nosotros deberíamos de ser como Bernabé. Nunca debemos de menospreciar a nadie. Nunca debemos de menospreciar a nadie. No porque tú lo ves de pronto humilde, sencillo, o de pronto no lo ves preparado y tú puedes menospreciar. No menosprecies a nadie, porque él mañana puede ser tu rey, tu líder, tu alcalde, hasta tu presidente. ¿Por qué no? Dios lo puede hacer. ¿Aló? ¿Ves? Visión. Segundo, Bernabé accionó. Y tercero, buscaba la relación, que se lleven, que sean hermanos, amigos. Hay mucha gente que en vez de buscar la paz entre los hermanos, busca la pelea. ¿Y cuando buscan la pelea? Cuando se siembran cizaña el uno al otro, cuando se ponen a murmurar el uno del otro, cuando en vez de fomentar la paz, la buena relación, se fomenta la pelea, la crítica, le empieza a hablar mal del otro. Ese espíritu no viene del Dios de los cielos, porque el Espíritu de Dios tiene que ver con la paz. Amén. Vamos a leer un pasaje en la Escritura, Proverbios 6:19, por favor. Quiero que veas lo que dice la Biblia acerca de esto. Proverbios capítulo 6, versículo 19. Vamos a leer versículo 18, del 18 al 19. Vamos al 17, por favor. Ok, vamos al 16. Que quiero darte un pasaje exacto. 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuántas cosas? Pero mira lo que dice ahí. Y aún 7 abomina su alma. Y en el versículo 17 empieza a dar una lista de lo que Dios aborrece. Una lista. Vamos al 17, por favor. Empieza a dar una lista en el 17, una lista en el 18. Empieza a dar una lista. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Versículo 19. El testigo falso que habla mentira y el que enciende rencilla entre los hermanos. ¿Sabe lo que Dios abomina? Los 7 de Dios es que alguien forme o inyecte entre los hermanos rencilla, pelea. Eso Dios lo aborrece, porque eso no viene del Señor. Seamos como Bernabé, que buscó la paz entre los discípulos y Saulo. Busquemos la paz. Cuando tú veas que entre dos se están discutiendo y peleando, no le metas cizaña. Al contrario, foméntale la paz,
porque esa es la voluntad de Dios. Si no quieres que Dios aborrezca esa acción de ti, y jamás serás parte de lo que Dios quiere hacer, porque Dios no va a usar a alguien que no tenga un espíritu de paz en su corazón. Entonces Bernabé era un hombre que buscaba la paz. Estamos hablando de Bernabé. El tema es: seamos Bernabé. Ahora, ¿por qué yo le estoy hablando de Bernabé? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con el Festival de Gloria? ¿Cuántos llevaron invitados aquí? Y de sus invitados, ¿cuántos se convirtieron? Algunos se convirtieron. Hubo gente que me dijo: se convirtió mi familia, se convirtió mi amigo. Ok, ¿qué vas a hacer con ese amigo? ¿Qué vamos a hacer con ese familiar que se convirtió? ¿Lo vas a dejar? ¿O qué debes de hacer? Debes de tomarlo como Bernabé, involucrarlo en medio de tus hermanos. ¿Cuántos me están recibiendo el mensaje? Es que ese es el objetivo del mensaje. Que tú hagas lo que Bernabé hizo. Si alguien que tú llevaste se convirtió al Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que hizo Bernabé, tomarlo. Tú no puedes esperar que otro lo haga. ¿Por qué? Porque la conexión para esa persona eres tú. Lo voy a repetir. La conexión que Dios usó para salvar a esa persona eres tú. Porque tú lo traíste, Dios te usó a ti. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomarlo, involucrarlo en la congregación. Involucrarlo con tu medio, tu entorno, tus amigos, tu hermano. Tú no puedes dejarlo solo. Cuando una persona conoce al Señor, es como un niño recién nacido. Y yo pregunto, si un niño recién nacido, por ejemplo, hoy nace un niño, ¿qué tienes que hacer con el niño? ¿Qué se hace con el niño recién nacido? ¿Se lo deja botado? No, ¿qué se hace? Se lo atiende inmediatamente. ¿Qué significa? Que tú, la persona que se convirtió al Señor, es un recién nacido en la fe. ¿Qué tienes que hacer? ¿Dejar que el tiempo pase? No. Si tú dejas a una persona que se convierte hoy y después de 2 semanas lo quieres recién llamar o recién visitar, es posible que esa persona ya se haya apartado del Señor. Porque ya pasó mucho. Es como un niño recién nacido. Que un niño nazca hoy, déjalo pues sin comer 15 días. No lo atiendas, no lo llames, no lo abrigues, no le des el seno. Haz eso y vas a ver lo que va a pasar. Ese niño no va a resistir y va a morir. Así es una persona recién convertida. Se convierte hoy y tú mañana mismo lo estás llamando. Y si es posible, lo invitas a tomar un café. Y lo consolidas, le das la palabra y lo traes a la iglesia. Porque a los recién nacidos hay que atenderlo de una. Mira a alguien y dile, de una hay que atenderlos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tus 2 manos y di conmigo, no hay que esperar. Dile, di conmigo, hay que accionar rápidamente. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué? Porque son recién nacidos. Eso es lo que ocurre. Hay gente que, por ejemplo, lleva a un amigo, se convierte al Señor y se olvidan. Pasa 1 semana, 2 semanas, al mes lo encuentra. ¿Dónde lo encuentra? La mayoría en el mundo. Porque ellos no saben qué hacer. Ellos no saben cuál es el siguiente paso. Yo quiero aquí sembrarte una palabra que es poderosa. Quiero que la recibas de parte del Señor. Yo quiero que tú entiendas que lo primero que hace Cristo en una persona, ¿qué es? Salvarlo. Lo primero que hace el Señor en una vida es salvarlo. Ese es el primer paso. Escúchame bien, es el primer paso. Tú lo vas a consolidar, no para que se salve, porque ya fue salvo. El momento que recibió a Cristo ya fue salvo. Tú no lo vas a tomar. Bernabé no tomó a Saulo para que Saulo sea salvo. Saulo ya era salvo
porque ya había tenido un encuentro personal con el Salvador Jesucristo. La salvación es lo más importante. La salvación, lo voy a repetir, es lo más importante. Pero cuando tú consolidas una persona, no es para que sea salvo, ya es salvo, porque la salvación es por la fe y la gracia, según Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Para qué tienes que consolidarlo? Para involucrarlo en la iglesia, para que conozca a su familia, a sus hermanos. Pero ¿sabes para qué también? Para ayudarlo. Lo voy a repetir, para ayudarlo. La mayoría de ellos vienen quebrados, algunos en su salud, otros en su finanza, otros en su matrimonio, otros vienen con problemas, con caos emocionales, con caos en su matrimonio, con sus hijos. Hay muchos de ellos que habían perdido la esperanza. Tú no solamente lo vas a consolidar para involucrarlo a la iglesia, sino porque ellos necesitan ayuda y tú vas a ser el instrumento de Dios para ayudarlos. Tú ahora le vas a enseñar que hay que administrar bien el dinero. La palabra que quiero soltarte hoy es esta. Tú no tienes que consolidar solo para la iglesia, aunque ese es el primer paso que tú tienes que hacer. Eso fue lo que hizo Bernabé con Saulo. Sino que tú también lo vas a tomar para ayudarlo, para empoderarlo, para enseñarle a la luz de la Biblia cómo debe de comportarse en esta tierra. O sea, tú le vas a ayudar a vivir. ¿Aló? Es que, hermano, mira, la gente normalmente en la iglesia solo piensa en el cielo. Y el cielo es nuestro destino maravilloso, hermoso. No hay un lugar más bello que el cielo de Dios. Sí, pero Él no se va al cielo todavía. Tal vez vaya a vivir 40, 50 años más. Y Él necesita a alguien o un Bernabé que lo involucre a la iglesia, le presente a los hermanos y luego, no solamente eso, les ayude en la crisis que está pasando y viviendo. Diga conmigo, seamos Bernabé. ¿Para qué? Para ayudarlos, para orar por ellos, para declararle una palabra, para decirle que no importa cómo él vino al Señor, Dios va a restaurar su vida en todas las áreas. Si vino quebrado financieramente porque fue un mal administrador, ahora en el Señor tú le vas a decir, la Biblia dice que tú y yo tenemos que aprender a ser buenos mayordomos. Le vas a enseñar que todo lo que tiene es de Dios y que Él es un administrador. ¿Cuántos están acá? O sea, tú juegas un papel importante en la vida de ellos. No los abandones. Ellos ya nacieron de nuevo y los dejas ahí. No, de ninguna manera. Porque somos llamados a ser Bernabé. Amén. ¿Cuántas veces llega alguien aquí? Nadie lo conoce y muchas veces ocurre que nadie lo saluda. ¿Aló? Está aquí parado, nadie lo conoce y muchas veces no lo saluda. Si eres un buen Bernabé y ves a alguien que está solo y es nuevo, ¿qué es lo primero que vas a hacer? A saludarlo, a darle ¿qué cosa? La bienvenida. Decirle, esta es su iglesia, mi nombre es Luis, estoy para servirle, mi hermano querido en el Señor. Eso es un Bernabé. Ve a los Saulos que vienen, nadie los conoce y los Bernabé los toman y los involucran. ¿Aló? ¿Cuántos están dispuestos a ser Bernabé? No, yo no quiero que me lo diga religiosamente. Yo quiero que me lo diga de corazón porque usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Yo te estoy hablando de que muchas veces no actuamos como Bernabé. Vemos gente en la iglesia que son Saulo, representan a Saulo. Vienen a la iglesia, vienen convertidos, vienen con crisis, pero nadie las toma en cuenta. Ese espíritu no es de Dios. Ese espíritu es un espíritu de orfandad. Por eso en la iglesia hay muchos huérfanos. No tienen a nadie que los ayude. Pero Dios te ha levantado a ti y ha levantado esta iglesia
como Bernabé. Así que si ves a alguien suelto, tómalo y ayúdalo en el nombre de Jesús. Yo recuerdo la primera vez que llegué a la iglesia. Yo me recuerdo cuando yo un día llegué y una hermana me dio la bienvenida. Oiga, qué hermoso cuando alguien te da la bienvenida con una sonrisa. Y me dijo: ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me dio la bienvenida, me dijo cómo se llamaba y de una me involucró en el grupo donde ella estaba. Me dijo: te invito a mi grupo, visítame. Y fui y me involucré, conocí a mis hermanos y crecí, empecé a crecer en el Señor. Pero hubo alguien que me dio la bienvenida. ¿Cuántos están aquí? Mira, hermano, yo te puedo traer un mensaje de motivación y tú puedes llorar de alegría, aleluya, pero yo no quiero solamente motivarte, quiero enseñarte a cómo tenemos que hacer las cosas para que el cuerpo de Cristo sea fortalecido y sea edificado. ¿Cuántos me están recibiendo aquí? Yo quiero que entiendas que yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirte lo que hay que hacer. Que hay muchos Saulos, muchas veces, que están sueltos en la vida y que no hay un Bernabé que los tome a cargo. Porque no tienen visión. Tómalo a cargo. Imagínate, hermano. Imagínate, por ejemplo, ¿cuántos conocen a Marcos Barrientos? ¿Cuántos han escuchado la música de Marcos Barrientos? ¿Lo han escuchado? ¿Cuántos han escuchado la música de Marcos Witt? La mayoría lo conoce, músicas de Marcos Witt. ¿Tú te imaginas quién hizo de Bernabé con Marcos Witt? Porque alguien tuvo que haber hecho el trabajo de darle la bienvenida. ¿Aló? Alguien tuvo que haber evangelizado y haber hecho el trabajo de Bernabé con Marcos Barrientos. Hombres que hoy bendicen el mundo entero con sus músicas. Y Dios los usa poderosamente para gloria de su nombre. Pero muchos de ellos, hubo un Bernabé que les dio la bienvenida. Dios usó un Bernabé para bendecir mi vida, involucrarme con mis hermanos. Y te voy a decir una cosa. El que involucra al otro, el que hace de Bernabé, se puede olvidar. Pero el que fue recibido por un Bernabé, nunca olvidará a su Bernabé. Marcos Barrientos nunca olvidará quién le dio la bienvenida en la iglesia. Pasarán los años. Cuando Chiche Ávila predicaba, hubo alguien que le dio la bienvenida, hubo alguien que lo empoderó, hubo alguien que lo abrazó, hubo alguien que lo llevó a la iglesia, hubo un Bernabé en su vida. Tú sabes la gran bendición que fue este hombre de Dios de Chiche Ávila. Miles de miles fueron salvados por las palabras que este hombre predicaba. Y déjame decirte que Dios no solo lo va a premiar a Chiche Ávila, va a premiar al Bernabé de Chiche Ávila. Porque si no hubiera habido un Bernabé, tal vez regresaba al mundo. Pero cuando hay un Bernabé y el hermano no viene a la iglesia, lo llama y hasta lo va a ver. Y le dice: ¿por qué no fuiste? Te he extrañado, estoy orando por ti. Y muchos de ellos dicen: estoy desanimado. Y el Bernabé dice: tienes que avanzar, tienes que seguir en el nombre de Jesús. Aplaude al Señor. Abraza a alguien y dile, por favor, dile al que está al lado, dile: necesitamos ser Bernabé. Necesitamos ser Bernabé. Necesitamos Bernabé en la iglesia, ¿sí o no? Necesitamos. Mira, quiero darte un ejemplo más. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Mira, vamos a leer. Abre tu Biblia ahí. Hechos capítulo 11. Yo te voy a resumir la historia. Hechos capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tiene? Escúchame bien. Los versículos anteriores hablan de unos hombres que predicaron en un lugar y se convirtieron al Señor. Una vez convertido ellos, el pueblo ahí en el Señor, lo llamaron a Bernabé. Lo llamaron a Bernabé. Y dice la Biblia, el cual, como llegó, o sea Bernabé,
Bernabé fue invitado a ese lugar. Es como que usted predique en su sector, se convirtieron 20 y usted me invita. Así fue Bernabé, fue invitado. Entonces dice la Biblia, el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, regocijándose y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Lo primero que hizo Bernabé cuando llegó a ese lugar donde había gente recién convertida, vamos a leer una versión del 60, versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Quién hizo eso? Bernabé. Bernabé llegó a ese lugar, se regocijó y les fortaleció en palabras. Les motivó que permanezcan fieles al Señor. Eso hizo Bernabé. Pero mira lo que dice el versículo 24. Porque era varón, está hablando de Bernabé, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de 3 características. Bernabé era bueno, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y dice la Biblia, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25, después fue Bernabé a Tarso a buscar ¿a quién? Lo fue a ver a Saulo. Y dice la Biblia, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Este lugar era Antioquía. Y se congregaron allí, ¿por cuánto tiempo? Todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes no le habían llamado cristianos. Esa fue la primera vez que le llamaron cristianos a los seguidores de Cristo. Y hasta el día de hoy nos llamamos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Aplaude al Señor, somos cristianos. Fue la primera vez. La primera vez. Mira, hermano, en Antioquía se habían convertido mucha gente. Los discípulos evangelizaron, se convirtió mucha gente y llamaron a Bernabé para que Bernabé les dé palabras de aliento y de fortaleza y les digan, hermano, permanezcan fieles al Señor. Bernabé se regocija, se alegra, hace ese trabajo. Luego Bernabé no quiere hacerlo solo, lo va a ver ¿a quién? Para que veas que quién lo estaba liderando a Saulo ahí. ¿Quién lo lideraba a Saulo ahí? Bernabé lo estaba instruyendo. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué le estaba enseñando? Estaba consolidando a los nuevos, pero al mismo tiempo le estaba enseñando a Saulo cómo hay que hacer cuando alguien se convierte. ¿Y por cuántos años estuvieron ahí? Un año. Congregándose con ellos, enseñándole la palabra. ¿Por qué Bernabé hizo eso? Porque Bernabé entendía la importancia de trabajar para lo eterno. Porque lo que tú puedes trabajar en lo natural, que no está mal, tienes que hacerlo, pero eso solo te va a durar aquí en la tierra. Pero lo que tú hagas para el reino de Dios, te va a bendecir aquí en la tierra y te va a bendecir por la eternidad. Y por eso, hermano, yo estoy seguro que Dios va a premiar a Pablo, pero Dios también va a premiar a Bernabé, porque Bernabé fue el instrumento que lo recibió a Pablo, lo empoderó a Pablo, le enseñó a Pablo, fue un mentor para Pablo. Y Dios quiere que tú seas mentor de grandes hombres y de grandes mujeres de Dios que Dios va a levantar. Porque a ese a quien tú le das la bienvenida, tú no sabes si mañana es el próximo Marcos Barriento en el mundo entero. Oh, ¿cuántos me están recibiendo esa palabra? Tú no sabes si ese hombre que hoy se convierte, mañana es el próximo Gigi Ávila de toda Latinoamérica. Tú no sabes a quién estás empoderando.
Y Dios no solo va a bendecir al otro, te va a bendecir a ti, porque has hecho un buen trabajo para la gloria de Dios. Aplaude al Señor en esta noche. Quiero que se ponga de pie, por favor. Quiero terminar diciéndote estas palabras, nada más. Quiero terminar diciéndote esto. Yo pregunto, ¿cuántos quieren que Guayaquil, Ecuador, venga a los pies del Señor? ¿Cuántos quieren que Guayaquil, Ecuador, venga a los pies del Señor? Entonces, ¿qué hay que hacer? Escúcheme bien. Hay que hacer primero evangelismo. Tú necesitas traer invitados. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Y te lo voy a decir con todo el amor de Dios. Si tú dices, yo quiero que Guayaquil sea cristiano, pero tú no haces nada para que eso sea una realidad, tú estás viviendo una fantasía y una religión. ¿Por qué? Tú estarías viviendo una religión. Tú estarías viviendo nada más y nada menos que una fantasía en tu mente. Porque tú dices, amén, yo quiero que Guayaquil sea cristiano, pero tú no traes ni un invitado. ¿Cómo quieres que Guayaquil se haga cristiano? ¿Aló? Esto no les gusta escuchar a muchos, pero es la verdad. ¿Sabes lo que muchos quieren? Que otros lo hagan. Pero no, tú no tienes que esperar que el otro lo haga. Tú tienes que hacerlo. Esto no provoca aplausos. Pero mira al que está al lado y dile, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. ¿Cuántos tenemos que hacerlo? ¿Cuántos vamos a traer invitados para el 21 de agosto? No, yo voy a preguntar, solo 3 amenes. ¿Cuántos van a traer invitados para el 21 de agosto? Y al que se convierta, ¿lo vas a dejar botado? Lo vas a involucrar. Porque tú tienes que ser como Bernabé fue con Saulo. Qué lindo. Mi hermano, mira, a mí me bendice demasiado la vida de Bernabé. Parece que nada hizo, pero si tú lo lees, es extraordinario. De hecho, cuando tuvieron el primer viaje misionero, Saulo y Bernabé, dice la Biblia que llevaron a un invitado y ese invitado se llamaba Juan Marcos. ¿Cuántos recuerdan a Juan Marcos? Lo llevaron a un invitado, Juan Marcos, se fueron los 3. Pero Juan Marcos no sé qué le pasó, tuvo miedo, tuvo temor y se regresó. Dice la Biblia que cuando tuvieron el segundo viaje misionero, Bernabé quiso nuevamente llevarlo a Juan Marcos. Y Saulo dijo, no, porque él se regresó en el primer viaje. Pablo era fuerte. Él dijo, no va más Juan Marcos, porque él regresó, nos dejó botados la primera vez. ¿Y sabe lo que hizo Bernabé? Dice la Biblia que tuvo una discusión con Bernabé. Bernabé y Saulo tuvieron una discusión, porque Bernabé le dio una nueva oportunidad a Juan Marcos y Saulo no. Pero ¿sabe qué es lo cumbre de la historia? Es que cuando Pablo está en la cárcel, 2 de Timoteo capítulo 4, al final de sus días, ¿sabes a quién pide Pablo que lo venga a ver? A Juan Marcos. ¿Cuántos están aquí? Porque Bernabé tenía visión. Él no era de los que abandonaba a la gente. Él era de los que cuidaba a la gente. Y yo te aseguro que la iglesia necesita Bernabé aquí en las iglesias de todo el mundo. Dios tiene que levantar a los Bernabé, que tenemos que hacer el trabajo para la gloria y la honra del Señor. Pregunto en esta gloriosa y bendita noche, ¿cuántos dicen, yo voy a ser un Bernabé? Levántame la mano los que dicen, yo voy a ser un Bernabé. Yo quiero orar contigo y cerrar este tiempo con una palabra de oración. Levanta tus manos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por estos Bernabé. Gracias, Señor, por estos hijos tuyos. Oro para que levantes en esta congregación
gente como Bernabé. Oro, Dios, para que tú levantes gente que tenga el corazón de Bernabé. Que cuando vean a un Saulo, Señor, venir, cuando vean a un Saulo recién convertido, no lo dejen, sino que los empoderen en tu obra, sino que los involucren en tu obra. Oro, Dios, para que nos des el corazón que tuvo Bernabé, para bendecir, para ayudar, para no abandonar a los recién convertidos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen yo quiero, Señor? Vamos, levanta tu mano, dile: Señor, dame ese corazón que tuvo Bernabé, para no dejar, para no abandonar a aquellos que recién se convierten. Ayúdame, Señor. Dile: Señor, yo trabajaré para tu reino, yo trabajaré para tu obra. La recompensa viene de ti, Señor. La recompensa viene del cielo, Dios, para los Bernabé, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dile: Señor, gracias. Di amén. Aplaude al Señor en esta noche. Quiero que me regales un minuto ahí de pie. Escúchame, por favor. Yo quiero que tú entiendas algo. ¿Cuántos saben que hay que obedecer a Jesús? ¿Quién es nuestro Señor? Jesús. ¿Y a quién hay que obedecer? A Jesús. ¿Y cuál fue el último mandamiento antes de ascender el Señor a los cielos? ¿Cuál fue el último mandamiento? Vayan y hagan discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? No es solamente ganar almas, hay que ganarlas y hay que mantenerlas. Eso es hacer discípulos. Hacer discípulos es tomar a alguien y darle de lo que Dios te ha dado. De la experiencia que tú tienes, tú le vas a transmitir a esa persona nueva. Porque por algo tú ya tienes meses o años en los caminos del Señor. Y el que viene nuevecito no sabe ni entiende. Pero cuando tú lo tomas a cargo y tú le empiezas a dar de lo que Dios te ha dado, y tú le empiezas a bendecir, y tú le empiezas a empoderar, y tú le dices: esa persona se puede desanimar, pero tú le dices: tranquilo, yo también lo he pasado, pero he aprendido que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. ¿Cuántos podemos ser Bernabé? Dios te va a bendecir si lo eres. Amén. Aplaude al Señor. Tomen asiento. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Entonces, no solamente te tengo que traer un mensaje que te motive. No, tengo que traerte un mensaje que te enseñe a cómo debemos de ser para que el reino de Dios se extienda. Así que este 21 de agosto, Dios mediante, vamos a tener un festival de gloria y será un tiempo extraordinario. Llamo a mis hermanos servidores, vamos a levantar las ofrendas del Señor.